Bienvenidos, esta es la clase 6 de la actividad número 2 del segundo lapso de matemática de cuarto año. Este es el primer video. Vamos a hablar de función cuadrática o una función de segundo grado. La función cuadrática o función de segundo grado es de la forma y igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenece a los números reales, es decir, que a, b y c puede ser cualquier número real. Y a siempre tiene que ser diferente de 0. Si a es igual a 0, esto se convierte en 0, por lo tanto se convierte en una función lineal y igual bx más c. Siempre será cuadrática cuando el elemento de la variable x está elevado al cuadrado. La gráfica que representa una función cuadrática es una parábola. La parábola puede ser cóncava hacia arriba, como está esta gráfica roja. Si a es mayor que 0, siempre va a ser cóncava hacia arriba, en este caso a. A mayor que 0 sería 1, 2, 3, depende del ejercicio. Pero si A es menor que 0, o sea, es negativo, la gráfica es cóncava, ¿qué? Hacia abajo. La gráfica es cóncava hacia abajo. Es decir, puede ser de esta verde o este morado como está ahí. Hay muchos ejercicios. Estas gráficas son 1 en 1.000.000 de ejercicios. La gráfica puede cortar en dos puntos en el eje X. La gráfica puede cortar en un solo punto en el eje X, o la gráfica no puede cortar en ningún punto del eje X. La gráfica corta en el eje Y, en un punto. La gráfica siempre corta en un punto en el eje Y. Lo importante es saber que la gráfica representa una parábola. La función cuadrática representa una parábola que puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, dependiendo de los valores del ejercicio. Una función cuadrática cuando está elevado al cuadrado, 2x cuadrado más 3x más 1, tiene todos sus elementos, por lo tanto una función cuadrática. Si es cuadrática, y igual x cuadrado más 1, sigue siendo cuadrática aunque le falte el elemento de x, pero sigue siendo cuadrática. Y igual a 10x más 1 no es cuadrática, es una función lineal porque el elemento de x cuadrado no existe, por lo tanto no es cuadrática. Y igual a x por x al cuadrado más 1. Si yo hago la multiplicación de la propiedad distributiva me da x al cubo. Esto es una función cúbica, por lo tanto no es cuadrática, es polinómica. Y y igual a x menos 1 elevado al cuadrado. Si efectúo el binomio cuadrado, me doy cuenta que aquí da x cuadrado, por lo tanto es una función cuadrática. Las características o elementos de la función cuadrática son las ramas de la parábola, el eje de simetría del vértice, los puntos de corte con los ejes en X, con los ejes en Y. En este caso aquí corta con el eje X corta en un solo punto, y con el eje X puede cortar en dos puntos, como lo dije anteriormente, puede cortar en un solo punto o no puede cortar en ningún punto en el eje X. El eje de simetría es el eje que corta la parábola en dos partes iguales y pasa por el vértice. El vértice es el punto, en este caso donde la parábola deja de terminar de bajar y comienza a subir. Si está cóncava hacia abajo, es el punto donde la parábola termina de subir y comienza a bajar. Es un punto llamado vértice, donde ahí la parábola es como cambia de dirección. Tenemos cómo graficar una función cuadrática. Si tenemos una función cuadrática y igual a x cuadrado más bx más c, podemos calcular sus vértices. Podemos calcular el eje de simetría o los puntos de corte con fórmulas matemáticas. Yo puedo calcular el vértice con el punto HK, que es solo un punto del vértice en el plano cartesiano, donde H es igual a menos B entre 2A y K es igual a 4A por C menos B al cuadrado 4 por A. ¿Dónde sacamos estos valores? Los sacamos de la función cuadrática original del ejercicio que nos están dando. El eje de simetría es el mismo X. Con el valor de X puedo calcular el eje de simetría porque pasa por ese punto. Los puntos de corte con los ejes, una parábola siempre corta con el eje de la ordenada en Y en un punto cuando x igual 0, y corta al x cuando x igual 0. Es decir, yo puedo decir que a por x cuadrado más x más c, hago y igual 0, y puedo calcular los puntos de corte en el eje x. Despejo esta ecuación cuadrática por medio de esta ecuación que se llama resolvente. Aplico la resolvente y yo puedo calcular los puntos de corte en el eje X. Yo digo que X igual a menos B más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4A por C entre 2A. Sustituyo los valores de A, B y C en esa ecuación cuadrática o resolvente, y yo puedo calcular los puntos de corte. Teniendo los puntos de corte y el vértice y los puntos de corte en Y, yo puedo hacer la gráfica de la parábola en el plano cartesiano. Muchas gracias. Este es el video 1 de matemática de cuarto año.